Hola amigos. Cuando comentamos hace unos días que algunos F-35 estadounidenses fueron atacados por un rayo, y les aniquiló toda la electrónica dejándolos fuera de servicio por mucho tiempo. Muchos comentaristas del Espejo lo tomaron a cachondeo, otros decían que era mentira la noticia, etc. Pues vean lo que ha pasado estos últimos días a ver si siguen diciendo lo mismo. Pero también debemos tener cuidado de que con los árboles F-35 que tenemos en primera fila, no nos permitan ver el bosque completo, el bosque de los serios preparativos de la OTAN para una guerra contra Rusia y China. A finales de agosto de este año, durante el ejercicio Ayezki-OTAN en Europa, 6 bombarderos estratégicos estadounidenses B-52 fueron despegados a la vez. Volaron desde los Estados Unidos especialmente para esto, en una operación para intimidar a Rusia. En una muestra de compromiso con la seguridad y la solidaridad europeas, 6 bombarderos B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobrevolaron los países de 30 aliados de la OTAN en un solo día. 4 B-52, desplegados en la base de la Royal Air Force del Reino Unido en Fairford, sobrevolaron Europa, mientras que 2 bombarderos que volaban desde la base de la Fuerza Aérea de Minot en los Estados Unidos sobrevolaron América del Norte. En el camino, los bombarderos fueron escoltados por alrededor de 80 aviones de combate de toda la alianza, lo que brindó la oportunidad de impulsar la capacidad de los aliados para entrenar y operar juntos. Los otros 20 aliados de la OTAN que participaron en el vuelo épico fueron Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, España, Turquía y Reino Unido. El caso es que los F-35 huyeron del hipotético campo de batalla debido a una tormenta eléctrica. Los aviones F-35 de la Fuerza Aérea de los Países Bajos se negaron a escoltar a los bombarderos estadounidenses debido a las malas condiciones climáticas. Según el plan de los ejercicios, que se suponía que iban a demostrar a Rusia el gran espíritu de lucha de la alianza y el excelente equipamiento técnico, todos los bombarderos estratégicos estadounidenses debían sobrevolar el territorio de 30 países miembros de la OTAN. Y cazas de 20 países europeos deberían acompañarlos para protegerlos de los posibles ataques de los cazas rusos. Uno de los bombarderos se dirigió al sureste para asustar a Rusia con el poder de su máquina de 8 motores, pero al mismo tiempo, sus propios pilotos estaban bastante asustados. Los B-52 fueron interceptados por los cazas de la Fuerza Aérea rusa, pilotados por lo que se ve, por acróbatas aéreos rusos, como incluso escribió la prensa occidental. En alusión al susto de que casi le cuesta el derribo del B-52 porque el chorro del caza ruso afectó a los motores del bombardero. Y no había ningún F-35 para proteger la fortaleza estratosférica, como se llama el B-52, porque había nubes que amenazaban tormenta con rayos incluidos. Algún malvado periodista dicen que comentó que los pilotos de los bombarderos comentaron a modo de queja, que los arrojaron a las costas rusas absolutamente desprotegidos. En ese vuelo, el bombardero estaba previsto que fuese acompañado de 2 cazabombarderos F-35A, de la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos. La tarea se estableció de la siguiente manera: despegar de la base aérea de Leeuwarden en Países Bajos, y unirse a la fortaleza de la estratosfera en el aire, pero eso no sucedió. El vuelo fue cancelado, como dijo más tarde el portavoz del ministro de Defensa de los Países Bajos, Sidney Plankman, debido al empeoramiento de la situación meteorológica, ya que una tormenta se acercaba a la región del vuelo del bombardero. El hecho es que el F-35A, comprado por los Países Bajos a la empresa Lockheed Martin, que todavía está en operaciones de prueba, es extremadamente sensible a la electricidad atmosférica, más aún con las descargas de rayos. Flipante. Como ya dije en el vídeo sobre el tema, el sistema de generación de gas inerte a bordo del F-35 estaba diseñado con errores graves. Está diseñado para bombear nitrógeno a la cavidad de la aeronave, incluidos los tanques de combustible en caso de una amenaza de explosión o incendio. Sin embargo, resultó que el sistema no ofrece garantías contra la explosión de los tanques de combustible cuando se vuela en un entorno de tormenta. Esto es conocido tanto por los desarrolladores de la compañía Lockheed Martin, como por los pilotos de varios países que operan el F-35.
Ante este enorme problema, la solución que le han dado es más enorme todavía. Se han decidido por la solución Superman, ponerse los calzoncillos por fuera. O sea, que el problema resultó ser tan serio, que en lugar de eliminar el error, rediseñando el sistema, han enviado a los pilotos de las CAFs recomendaciones para que se mantengan alejados del frente, si alguna tormenta ronda por la zona de vuelo a una distancia de unas 25 millas. Es decir, el avión no era apto para todo tipo de clima. La forma en que esta característica se relaciona con los requisitos para los CAFs de quinta generación, ya que es como los estadounidenses clasifican al F-35, es completamente incomprensible. Además de que condicionalmente no es prudente volar a su máxima velocidad supersónica, por peligro de descacharramiento en pleno vuelo. En las instrucciones distribuidas por el fabricante, se dice que al operar el F-35B, con despegue corto y aterrizaje vertical para la aviación naval, y el F-35C para portaaviones, solo se les permite una velocidad de 1,2 Mach, pero que no aguante más de 80 segundos, y a 1,3 Mach solo 40 segundos. La introducción de estas restricciones se debe al hecho de que durante un vuelo más largo a velocidades supersónicas, la aeronave comienza a burbujear y luego se desprende el recubrimiento radioabsorbente, lo que reduce la efectividad del radar. Es decir, la aeronave tiene un área de dispersión efectiva aumentada, cuyo pequeño valor los diseñadores de Lockheed Martin consideran uno de sus logros más importantes. Este problema se conoció hace 8 años. Lucharon duro con él, pero no obtuvieron resultados positivos. Y ahora se ha reducido la velocidad operativa de la aeronave. Es decir, ahora es necesario olvidarse de volar a una velocidad de 1,6 Mach, como está escrito en las características del F-35. O sea, de nuevo la solución Superman. Pero bueno, como he dicho antes, no dejemos que los árboles del F-35 nos oculten el bosque del acelerón que está dando la OTAN para los preparativos de una guerra contra Rusia y China. Para lo cual el ejército de Estados Unidos ha puesto a prueba el proyecto Convergencia, un simulacro de futura guerra contra Rusia y China. El ejército estadounidense sigue desarrollando las tácticas y técnicas para ese eventual escenario. El ejército de Estados Unidos ha dado un paso más en el denominado Proyecto Convergencia para una futura guerra, al llevar a cabo este mes en el desierto de Yuma, Arizona, un simulacro de combate real contra supuestas tropas rusas y chinas, donde participaron agrupaciones de aviones pilotados y drones, según informa Defense News. Tal como se desprende del nombre del proyecto, el ejército ha practicado las tácticas de converger, rápido y continuamente, los esfuerzos en todos los dominios, tierra, mar, aire, y ciberespacio, para superar a sus potenciales enemigos Rusia y China en campos de batalla de hipotéticos conflictos armados. Así lo señaló el general de brigada Wally Rugen, que está a cargo de este proyecto de modernización del ejército. Y yo le haría una pregunta. ¿Por qué hostias estáis pensando siempre en guerras? Estáis enfermos. Y ya de paso otra. ¿Por qué no cuenta entre sus enemigos a Irán, la República Popular de Corea del Norte, Cuba, y Venezuela entre otros? ¿Es que los ve insignificantes? Según este general, estos esfuerzos combinan las armas del futuro y las oportunidades previstas para su uso en el campo de batalla para la década de los años 30 de este siglo, contra adversarios como Rusia y China, según cita Defense News. El proyecto Convergencia se centra en llevar a cabo las guerras centradas en redes, donde todos los datos se agrupan en nubes de comando, proporcionando a los comandantes en el campo de batalla las capacidades de tomar decisiones rápidas. Uno de los objetivos elegidos para destruir dentro de las prácticas del proyecto Convergencia, fue un análogo del sistema antiaéreo ruso Pantsir. El sistema antiaéreo ruso Pantsir está diseñado para defender las tropas e instalaciones contra aviones de ataque, helicópteros, misiles de crucero, bombas inteligentes y drones. Yo desde luego, no sé lo que verá este general con toda esta parafernalia de prepararse para amedrentar a Rusia y China, pero lo que yo veo, es que siguen como Superman, llevando los calzoncillos por fuera. La OTAN y sus dirigentes solo viven del cuento. Esto es todo amigos, recibir un saludo.